Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo para cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto, seguimos en la zona de Sant Gaudens, que nos va a dar todavía bastantes capítulos, unos cuantos por lo menos. Y he titulado El Cerro del Dios Luc de los Convenos. Los convenos son el asentamiento, la tribu que se romaniza en la zona de Cominges, que estamos recorriendo Sant Bertran de Cominges. Vimos la catedral, vimos Sant Just de Valcabrera, que está al lado, y al lado hay una ciudad romana, que es el Cerro del Dios Luc de los Convenos, que era el nombre exacto al que se le denominaba ese pueblo, y que lo vamos a recorrer. No penséis que son unas ruinas arqueológicas, bueno, un yacimiento arqueológico. Lo de ruinas a mí tampoco me gusta mucho en término. No es un yacimiento arqueológico de estos especialmente, no sé cómo llamarlo, especialmente espectacular. Podría ser como nos pasa a nosotros cuando visitamos yacimientos y vemos columnas, vemos mosaicos en el suelo, vemos muretes altos que pueden estar recubiertos de estuco y pintados. Eso sí que nos llama la atención. Muchas veces vamos y vemos unas ciudades que son interesantes por la traza de los muros, pero muchas veces no tienen todo lo que son las características que tenemos la suerte de tener o de ir descubriendo poco a poco en abundantes yacimientos romanos en nuestro país, y los que seguirán apareciendo y poniéndose en valor y informándonos, porque muchas veces no llegamos porque no sabemos ni dónde están ni cómo se llega. Y como ha suscitado pues mucho interés esto de a favor y en contra de lo de los macrobióticos y de los... algunos me dicen, eso es una cosa de pijos, otros me dicen, eso es la mayor fuente de salud. Pues voy a continuar un poco más, ya no van a ser muchos más capítulos, explicándoos qué eran las claves de la alimentación que tuvimos allí. Una de las cosas que también me llamó la atención era que no desdeñaban la sal. La sal, ya sabéis que nos la prohíben siempre. Pues ellos siempre decían que tomáramos sal marina, la sal que tenía que ser natural, sin ningún tipo de proceso químico, y la sal, cuando es así pura, tiene más bien un tono más grisáceo, y eso es cuando tiene muy poca humedad. Y su idea es que es el mejor antibiótico natural, la sal. Bueno, esto también, con lo de siempre, coger las cosas, coger el rábano por las hojas, no lo cogéis por abajo o al revés. No sé a qué viene el dicho, pero que también si uno tiene una infección tiene que tomar antibióticos. Bueno, el gomasio ya lo vimos el otro día, cómo se preparaba ese condimento de unión del sésamo tostado con la sal, y usando para ello el mortero suribashi, el mortero japonés. No vale cualquier mortero porque no se mezcla bien la semilla ya tostada con la sal. Y siempre la recomendación de que una vez frío se pongan en un bote hermético de cristal. Estas personas odiaban mucho todo lo que era plástico. O sea, sí que había algún recipiente de plástico para las semillas y tal, pero procuraban que todo lo que ya era elaborado se guardara en tarros de cristal. Y luego ese famoso mortero suribashi, siempre te lo recomendaban que se lavara solo con agua, no detergente, para que el detergente, aunque ellos tenían detergentes ecológicos, que aquí también los hay, es que un Fairy, un producto de limpieza ecológica,
te pasa de valerte 2 o 3 euros a 12 euros. Igual es ecológicamente ecológico y puramente puro, pero a veces también nuestro bolsillo se puede llegar a resentir. Entonces te dicen que lo laves solo con agua y que tengas un cepillo. Por ejemplo, si no tienes, ellos tenían unos cepillos especializados, pero si no tienes, yo tengo el mortero, pero no tengo los cepillos que vi allí. Y entonces me dijeron, mira, el cepillo a lo mejor coges un cepillo de dientes sin estrenar de cerda dura y luego vas limpiando las rayitas y te queda igual de limpio. Otro elemento que cuidaban mucho era el miso que es un paté vegetal con un cereal, una legumbre, sal, agua y un fermento llamado koji. La preparación es artesanal. Para tener un buen miso hay veces que la maduración tiene que ser del miso de igual hasta de 3 años. El más común es el mugi miso, la mezcla entre soja y cebada, y tiene infinidad de utilidades y es muy asimilable. Al igual que el tamari, es una fuente de minerales, de vitaminas, de grasas, de oligoelementos, aminoácidos, etc. El tamari, que también lo vimos, esa salsa de soja que se obtiene por la fermentación natural de la soja, la buena, la que tienen ellos y la que se pilla por ahí en algunos sitios, la que tiene 3 años de maduración y tiene muchas posibilidades culinarias, sobre todo para condimentar la parte líquida de un menú, las sopas, las verduras, las cremas, y también para elaborar las salsas, incluso con el té. Cuando cuando haces el té, yo lo empleo ahora mucho, porque te sabe más como si fuera una sopa. A veces el té se queda un poco insípido, pues le echas un chorro de tamari y entra muy bien. El umeboshi es una ciruela que se recoge verde y se deja madurar en sal durante 3 años. Esto es más complicado de pillar si no lo compras allí o en alguna tienda muy sofisticada de las vegetarianas o de los herbolarios que puedas aquí. Como os digo, se deja madurar en sal durante 3 años con la hoja de la planta llamada shisho y de ahí su color rojizo. Es ácida y salada. Es ácida entonces sería el yin, es salada sería el yang. Y tiene muchas posibilidades gastronómicas y terapéuticas. La receta del miso para la preparación de un miso de garbanzos, por ejemplo, o de soja, o de lentejas, o de azukis y de otras legumbres, pues con arroz koji, el arroz integral, vamos. Se ponen 500 gramos de garbanzos o de soja, 500 gramos de arroz koji y 200 gramos de sal fina. Se remojan los garbanzos o la soja durante 12 horas, luego se lava bien, se cuecen, se cubren con agua en una olla a presión. Aquí no, ellos dicen, oye, que la gente tiene que también a veces prisas para cocinar. Durante 55 minutos sin sal. Importante cerrar la olla después de que haya hecho espuma hasta que hiervas, cuando empieza a hervir. Y pasados los 55 minutos, esperar que baje la presión, unos 15 minutos, abrir, escurrir y dejar a una temperatura baja de unos 55 minutos. Fuego muy bajito. 30 minutos después de empezar a cocer los garbanzos, mezclar los 500 gramos de arroz koji con cubiertos de agua y poner a fuego muy bajo durante 1 hora. Luego mezclar la sal y luego cuando los garbanzos estén ya a temperatura adecuada, mezclar todo bien con los garbanzos y el arroz y amasarlo con las 2 manos y luego triturar todo en un mortero. Hacer bolitas y luego ponerlas en un recipiente de cerámica y empaquetarlas para expulsar del aire que haya entre las bolitas. Y luego alisar bien la parte superior, añadir una pizca de sal fina, tapar un plato y un peso con film transparente, limpiar los bordes del sello con vinagre y dejar un lugar de entre 18 y 28 grados durante 6 meses para luego darle la vuelta. Es como si estuviéramos haciendo la fermentación. Con eso tendríamos un miso absolutamente espectacular. Vamos, esto sería de las cosas más importantes. Luego está el katsu,
que es la raíz de una planta de donde se extrae el cazú, que crece con mucha fuerza y con gran profundidad, traspasando tierras rocosas y duras, y el extracto que se prepara con esa raíz es un almidón que a menudo se usa en cocina como espesante. Es muy yang, y uno de los reconstituyentes más potentes naturales que existen para la vida de todo sistema digestivo, y en especial para las mucosas de este sistema y para la flora intestinal. El lotus se vende en forma de polvo marrón muy fino, tiene forma en forma de raíz seca o deshidratada, tiene canales longitudinales internos parecidos a nuestros pulmones, y justamente se suele usar como medicamento para el sistema respiratorio, para añadirle a la comida, aunque con las raíces también se preparan excelentes platos. El teca es el polvo negro muy yang, elaborado con raíz de lotus, con raíz de bardana, con raíz de diente de león, con zanahoria, con jengibre, aceite y sésamo y miso, y se usa como condimento con preparación, y también a veces se emplea como medicamento para los casos de anemia. El dentie, que son berenjenas carbonizadas, o sea, pasadas por el calor, y luego ya como si fuera un polvo, y sal de mar. Es un polvo negro muy yang, y se suele usar para problemas como cicatrizante para las heridas y como problemas dentales. A ver, esto, la aplicación médica, entenderla cuando penséis, pero siempre pensar que el betadine también es bueno y los productos farmacéuticos son buenos, ¿eh? No penséis que solo existe esto y que esto es lo único que tenemos que usar. O sea, el fundamentalismo nunca se debe dar hay que saber coger las cosas buenas. Si nosotros estuviéramos en la selva y no tendríamos... Yo me acuerdo que hay una planta, a veces yo andaba mucho en montaña, había una planta que producía un líquido amarillo que parecía la metformina, y entonces si te habías rozado con una zarza, cogías esa planta, te la daba, no me acuerdo ahora el nombre que era, sé la planta y sé cómo cogerla y utilizarla, pero te daba sobre la superficie que tenías la herida, y en 20 minutos, media hora, te había cicatrizado esa herida, te había dejado de sangrar y se había desinfectado. Pero claro, vivimos en ciudades, no, esa planta no se encuentra más que en alta montaña, entonces tenemos que recurrir al betadine, que es muy bueno y que salva vida y que evita desinfecciones. Y antes de meternos en todo lo que es este mundo de los romanos allí debajo, al pie del Pirineo, en ese cerro dedicado a ese dios, voy a poneros para que escucháis un aulós, que es el aulós. Pues el aulós es una flauta que tiene dos tubos y suena, bueno, ya lo vais a oír, recuerda un poco a lo que son como si fuera un órgano, y es muy interesante. Es muy bonito cuando se ven las representaciones pictóricas y en mosaicos de la antigüedad, ver a un pastorcillo tocando un aulós junto a un olivo o un cedro, y víboras saliendo debajo de los olivos. Os dejo con un aulós, y ya de ahí, sin solución de continuidad, pasamos al yacimiento romano de Comíngenes que vamos a visitar.
Música romana, nada menos. Ahí se me ha escapado al final un poco de repetición de la pieza musical, pero la verdad es que me parece espectacular. Hay algunos cuadros de la antigüedad que lo representan y siempre me llama muchísimo la atención este sufrimiento. Bueno, y vámonos a esta antigua ciudad urbana que era aquitano-romana, del sur y este de lo que era la Galia romana, y que correspondería a la parte baja e incluso a la parte alta del pueblo de San Bertrán de Cominges. En el año 72 antes de Cristo, Pompeyo regresa de lo que era la Hispania para ayudar a Metelo a luchar contra otro viejo general romano, Sertorio, traidor que quería arrebatarle su independencia. Bueno, la independencia. Hablamos de la independencia que uno decía que mandaba él y el otro decía que mandaba el otro. Y Sertorio es asesinado por uno de sus lugartenientes, por Perperna Bentón. Y para arreglar sus tropas que se habían vuelto inútiles, Pompeyo había fundado esta Lugdunum Convenarium, San Bertrán de Cominges. Allí había fundado un fuerte sobre esta montaña, este oppidum natural, y la ciudad se convertiría en un foco de romanización de toda la comarca. Ahí saldrían los enclaves de Bontmaurín, de Valcabrere, de Valentín, las termas de Luchón. Incluso traspasaron al otro lado de las montañas del Pirineo y se poblaría el Valle de Arán. Y ayudaría a asentar allí lo que eran las poblaciones aquitano-romanas. El centro de la ciudad romana de Lugdunum se fijó en un cruce de caminos donde se celebraba un importante mercado. El monumento, con recinto circular, fue construido en la primera década del siglo I después de Cristo sobre este primitivo cruce. Y la ciudad misma se menciona en varios itinerarios antiguos, como el itinerario de Antonino y la tabla de Putinger, que es la que relata todo lo que son las rutas romanas. En torno a este cerro simbólico se construyó en el espacio de 2 generaciones una ciudad dotada de sus principales monumentos públicos. Dentro el templo con el culto al emperador, baños públicos, había baños en el foro y baños en el norte de la ciudad, un mercado, que es el Macellum, un teatro, y luego en los siglos siguientes y hacia la periferia se llegó a construir un anfiteatro, un campamento militar, un puerto a lo que eran las orillas del Garona, etc. El emperador romano Galígula, cuando depuso al etnarca Herodes Antipas, lo exilió justo con su esposa Herodías, supuestamente a esta ciudad, a Lugdunum Convenarum, en el año 39 después de Cristo. Según la tradición, en su mayor extensión, la ciudad abarcaba toda la zona del valle y era más grande que la Lutecia coetánea de esa misma época. Un dicho latino indicaba que un gato podía haber ido de techo en techo de Lugdunum a Valentín. Valentín estaba ya muy cerca 12 kilómetros. Eso quiere decir que la población era grande. Y esta localidad contaba con 10.000 habitantes en la época en que, según Pomponio Mela, Toulouse, la principal ciudad de la región, tenía 20.000 habitantes. En el siglo V, a pesar de la construcción de la muralla fortificada en lo que era la ciudad alta, la vida persistió en la llanura en torno a nuevos núcleos como la Basílica Cristiana. Pero muchos edificios fueron saqueados para el aprovechamiento de sus piedras y la decoración de mármol, reutilizados en otros lugares, como vimos en la Basílica de Sant Just de Valcabrere o transformados en cal. Además, hay que imaginar la permanencia de la ocupación humana, que recobró un nuevo esplendor a finales del siglo XII durante la construcción de la catedral fundada por San Beltrán
y la ciudad se convierte entonces en San Bertrand de Cominges. Lugh es un dios celta, cuyo nombre parece relacionado con la palabra latina lux, luz. El sufijo donum significa colina y presente en muchos topónimos de Francia, pues la colina de Augusto, por ejemplo Autun, Augustodonum sería la colina de Augusto, la ciudad de Autun. Por lo tanto, la ciudad es conocida desde el siglo I entre los geógrafos griegos, Estrabón, luego Ptolomeo, como la ciudad de los convenos. Dado que se dice que Herodes Antipas estuvo exiliado allí, el nombre de la ciudad se cita en las crónicas del historiador Flavio Josefo, que por otro lado nunca cita a los conveni. Es lo mismo. En el siglo III, en el itinerario de Antonino, hablan de Itinerarium Provincianum Antoni Augusti. En el siglo IV, San Jerónimo ya no usa el nombre de Lugdunum, sino que habla de la ciudad de Convene, donde los conveni se reunían, se congregaban, y donde tomaban el nombre de la ciudad de los convenos, por todos aceptada. A partir de esta fecha y durante toda la Edad Media es el nombre de Convene que se utiliza en los escritores Sidonio Apolinar y Gregorio de Tours. Los convenos o pueblos reunidos, convenit en latín, sería en efecto el nombre dado a las poblaciones que se habrían encontrado en esta parte del piedemonte pirenaico, que corresponde aproximadamente a lo que es la meseta del Ememezán. De hecho, este nombre se da sobre todo con ocasión de lo que son las zonas de establecimiento humano en Toulouse, en Auch, y también por presencia en esta zona de asentamientos celtíberos. El nombre de Convene y sus diversas variantes que aparecen en particular en los escritos de los obispos evolucionaron de Convene a transformarse en Cominges. La asociación del nombre Lugdunum y Convene medieval sería una creación más moderna destinada sobre todo a diferenciarlo de Lugdunum de Lyon en el siglo XIX. Una traducción epigráfica cercana a 1866 habría acreditado especialmente esta construcción. La ciudad aquitano-romana se empezó a excavar, a revelar a partir de 1913 gracias a las primeras investigaciones arqueológicas. Durante más de medio siglo las campañas de excavaciones sacaron a la luz un templo, un foro, un trofeo, un mercado, unas termas romanas, viviendas particulares y una iglesia de planta basilical que permitieron reconstruir paulatinamente la historia del lugar desde los orígenes hasta finales del siglo VI. Suspendida en 1970 la investigación arqueológica, se reanudó con intensidad a partir del año 1985. Desde 2015 el sitio acoge una escuela arqueológica de la Universidad de Lille y bajo la dirección de William Van Andriga, gracias a un programa que se llama la recuperación de la ciudad y los muros de Lugdunum en San Bertrand de Cominges. Y este programa de estudios se centra en el estudio de los conjuntos, sobre todo funerarios, establecidos en lo que era la periferia humana, y se investiga sobre todo las prácticas funerarias, los métodos de enterramiento, los objetos rituales, su arquitectura, gestos, colocación, y como sobre la evolución también de la organización espacial de las necrópolis en la ciudad y a lo largo del desarrollo humano. En las excavaciones de 2016 se centraron en un lugar denominado Errain, donde ya se había descubierto un mausoleo romano, en el siglo XIX, y en torno a este mausoleo se ha excavado una explanada funeraria anexa a un establecimiento agrícola actual. El sitio arqueológico de Cominges es conocido especialmente por el trofeo de Augusto descubierto en el 1926 y está compuesto por esculturas de mármol en forma redonda
que representan trofeos de armas, alegorías y cautivos. Este trofeo consta de 3 grupos, un trofeo naval y otros 2 trofeos terrestres. Son alegorías cuando hablo de trofeos. Y fue creado a finales del siglo I a.C., después de las victorias de Augusto en el sur de Galia y Hispania. Y solo se han descubierto 134 fragmentos, pero este trofeo se mantiene entre los más completos conocidos ante la fecha. Los principales elementos monumentales: el monumento con recinto circular guardaba la memoria del cruce de caminos original en el centro de la ciudad. Las termas del foro fueron construidas durante el reinado de Augusto y reformadas en la segunda mitad del siglo I después de Cristo. El Macellum, el mercado, fue construido a principios de nuestra era en el borde del foro, incendiado y reconstruido en el siglo II después de Cristo y arrasado en el siglo IV después de Cristo y luego cubierto por un edificio no identificado. Pero el mercado, con 55 metros de largo y 26 metros de ancho, es el mercado más grande que se conoce hoy en día en las provincias occidentales del Imperio Romano. Está situado en el corazón de la ciudad, cerca del cruce de caminos y al lado del foro o plaza central, que ha aparecido como un gran espacio vacío a lo largo de la historia. Y al final del siglo II se construyó un pequeño templo, quizá dedicado a Hércules, adosado al Gran Muro Sur. El templo central de la ciudad, construido a principios de nuestra era, es similar al santuario de la religión imperial oficial, y del monumento solo quedan los cimientos del templo, rodeados por un patio y un pórtico. Y el teatro, que fue construido en la ladera del cerro a principios de nuestra era, fue ampliado durante el siglo I y tenía una capacidad para 5.000 espectadores. El edificio fue saqueado en la Edad Media y algunas de sus decoraciones de mármol se utilizaron en la construcción de la Basílica de Sant Just de Valcabrera, y la parte este del teatro es la mejor conservada, con un gran arco de mampostería. Las murallas de la ciudad alta se construyeron a principios del siglo V, son 875 metros de largo y encierran un área de 4 hectáreas. El núcleo antiguo de mampostería todavía se distingue muy claramente hoy. El Teatro de Lugdunum es uno de los espacios más llamativos. Como os digo, entre el siglo I y II después de Cristo se construyó sobre lo que era la ladera de la colina, un teatro con una capacidad alta, 4.000-5.000 espectadores, y estaba precedido por un pórtico que, junto a lo que era la escena, donde se hacía la representación, han desaparecido bajo las casas actuales. En la actualidad, el Teatro Romano de Lugdunum Convenarum se puede ver los restos de un gran arco que correspondían al vomitorium, los corredores de acceso y algunas gradas superiores. Y durante las excavaciones arqueológicas se encontraron los bloques de mármol perforado que sujetaban los mástiles que tensaban el velum o toldo que protegía a los espectadores de las inclemencias del tiempo. Ya veis, no solo es ese nuevo estadio que han hecho los del Real Madrid, que se cubre todo y que hace que no entre una gota de agua para comodidad de los profesionales del fútbol. Pues ya vemos que también los romanos de Lugdunum, en aquellos primeros siglos de nuestra historia después de Cristo, tenían una preocupación por las representaciones y porque los actores en el escenario fueran vistos, oídos, y las personas que estaban sentadas en las gradas esperando y compartiendo el espectáculo pudieran estar sin sol cuando lo hacía fuerte y sin lluvia cuando repetidamente lo hacía en esta zona tan absolutamente verde, pero también absolutamente alta pluviométricamente. Hoy, en el Cerro del Dios Lug de los Convenos, el yacimiento romano de San Bertrán de Cominges. Juan Carlos González, encantado de acercaros una parte de la historia.
Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece